Imagina una plaza llena, casi 15,000 personas en silencio absoluto. El tipo de silencio que duele, que pesa, que ahoga. Un hombre está en el suelo de arena, inmóvil, y un toro de 500 kilos se detiene sobre él olfateando el aire. Nadie respira. Y entonces, en una fracción de segundo, el hombre se levanta, lentamente, como si el tiempo fuera otro, como si el peligro no existiera. Y la plaza explota. No de alegría, de algo mucho más primitivo que la alegría. De alivio, de miedo súbitamente liberado, de admiración que llega a las lágrimas. Eso es Morante de la Puebla. Y eso ocurrió 10 veces. Me quedé hasta el final porque cada una de esas caídas tiene una historia, una reacción de la plaza y un detalle que probablemente nunca has escuchado contar. Antes de entrar en los 10 momentos, necesito que entiendas quién es este hombre, porque sin entender quién es Morante, las caídas no tienen sentido. José Antonio Morante Camacho nació el 2 de octubre de 1979 en La Puebla del Río, un pequeño municipio a orillas del Guadalquivir a 15 kilómetros de Sevilla. No viene de familia de toreros, no fue formado en escuelas taurinas, aprendió en el campo abierto, observando aficionados locales, escuchando tertulias en bares, yendo como espectador a las becerradas. Con 5 años ya sabía que quería torear. Con 14 debutó con picadores. Con 17 tomó la alternativa en Burgos, de manos de César Rincón, brindando el toro a su padre. Desde el principio era diferente, no solo por la técnica, por el alma. Morante es considerado el heredero directo de Curro Romero, del linaje de los toreros de arte puro, los que prefieren una única Verónica perfecta a 100 pases mediocres. Es lento donde los demás son rápidos, es silencioso donde los demás son espectaculares. Torea en tiempo de cante jondo, en un ritmo que pertenece a otro siglo. Y es precisamente esa lentitud, esa entrega absoluta al momento, lo que lo coloca en un peligro diferente. Cuando un torero toca el suelo, generalmente es porque corrió un riesgo calculado. Cuando Morante cae, es porque estaba tan dentro del toro, tan entregado a la faena, que no había espacio entre él y el peligro. Primera caída. Las Ventas, Madrid, abril de 1995. Morante tiene 15 años. Es su presentación en la plaza más importante del mundo. De su pueblo parten casi una docena de autobuses solo para verle torear. La revista Aplausos titula la crónica con una frase que quedó para la historia: Morante de la Puebla, un voto a la esperanza. El joven de la Puebla ya derrochaba gusto y armonía. Y entonces, en un pase, el toro lo derriba con fuerza. La plaza contiene la respiración. El muchacho se levanta, no corre, no retrocede, vuelve a la muleta como si nada hubiera pasado. Las Ventas, que raramente se rinde a un novillero, aplaude de pie. No por el toreo, por el carácter. Aquella tarde quedó claro que había allí algo que no se aprende en ninguna escuela. Segunda caída. La Maestranza, Sevilla, 29 de abril de 2000. Esta es una de las caídas más documentadas de su carrera. Morante ya había cortado 2 orejas esa tarde y estaba a punto de abrir la Puerta del Príncipe, la salida más gloriosa que un torero puede tener en Sevilla. La plaza hervía, solo faltaba una buena estocada. El crítico Joaquín Vidal describió el momento así en las páginas de El País. Morante citó: el toro arrancó veloz, él desplegó la muleta para dar el natural. Siguió otro, ceñidísimo, espeluznante, y cuando ejecutaba el tercero, el toro le cogió de mala manera, lo volteó en el aire, y ya caído el torero, aún fue a por él, prevolcándolo y tirando derrotes con saña. La cornada fue de pronóstico grave. Morante fue llevado inmediatamente a la enfermería. La Maestranza, que estaba a punto de explotar de alegría, quedó en silencio de piedra. Una tarde que prometía entrar en la historia, entró por la puerta de la tragedia. Tercera caída. San Sebastián de los Reyes, verano de 2000. Apenas recuperado de la cornada de Sevilla, Morante reaparece, meses después, como siempre, sin anunciarlo, sin ceremonias. Torea con un toro de El Torreón, al que imprime una faena de sumo temple y elegancia por la derecha. La afición está entregada, la música tocando, todo suspendido en ese tiempo lento y preciso que solo él conoce. El toro pisa la muleta,
cae al suelo y al caer le inflige una cornada de trayectoria ascendente de 6 centímetros y otra descendente de 12, con gran desgarro muscular en la zona abductora y rotura de múltiples colaterales de la vena safena interna. Pronóstico grave. El puerto, que segundos antes respiraba arte, explota en gritos de miedo. Lo llevan a toda prisa a la enfermería. La plaza queda dividida entre el horror y la conciencia de haber presenciado algo raro, un torero caído en el exacto momento en que estaba siendo más grande. Quinta caída. Marbella, Málaga, 8 de agosto de 2025. Esta es reciente y quien la vio de directo no la olvida. Morante está ejecutando el cuarto toro en una corrida de candiles. Sufre un fuerte volteo que preocupa a toda la plaza. Lo que ocurre a continuación es típico de él. Se levanta, coge la muleta y termina la tarde cortando 2 orejas y un rabo. La caída se convirtió en preludio del triunfo. La plaza, que minutos antes gritaba de susto, acaba lanzando sombreros al ruedo. Estos son los momentos que hacen de Morante una figura de culto. Si estás viendo este video hasta aquí y todavía no estás suscrito al canal, hazlo ahora. Haz clic en el botón de suscribirte y activa la campana. Cada semana hay contenido como este, historias del mundo de la tauromaquia que van de verdad al fondo, sin superficialidad, sin sensacionalismo barato. Aquí respetamos la historia y respetamos a quien nos ve. Ahora volvemos a lo que más importa. Sexta caída. Pontevedra, Galicia, 10 de agosto de 2025. La Feria da Pereira. Morante llega a Pontevedra un día después de haber toreado en el puerto de Santa María, donde cortó 2 orejas a un toro de Núñez del Cubillo, en una faena descrita por la crítica como obra de cante grande. Vuela de Jerez a Galicia de madrugada. En el primer toro de la tarde, un ejemplar de Garcigrande ya estaba haciendo serios de muy buen trazo por la derecha, asentado y con mucha confianza, con la música tocando, cuando el toro le coge en un pase de pecho que coronaba una serie al natural. Cae al suelo. La cornada deja 2 trayectorias, de 10 y 6 centímetros en la parte interna del muslo derecho. Pronóstico grave. Es trasladado al Hospital Quirón. Alejandro Talavante se encarga de matar el toro. La plaza, que estaba viviendo una tarde de gran toreo, se sumerge en silencio de piedra. Una tarde que prometía entrar en la historia, entró por la puerta de la tragedia. Séptima caída. Badajoz, junio de 2023. Esa tarde Morante es cogido por el cuarto toro no una, sino 2 veces durante la faena de muleta. El parte médico describe traumatismo torácico con hematoma a nivel de la fosa renal izquierda. Una tarde que termina sin que pueda hacer el paseillo al día siguiente en Alicante con los toros de Victorino Martín. Pero lo que queda de esa tarde no es la caída, es lo que ocurrió antes. Morante estaba construyendo una de las faenas más redondas de aquella temporada. Cuando el toro le cogió, la plaza no gritó solo de susto, gritó de frustración, de impotencia, de ver interrumpida una obra que estaba siendo más grande que el peligro. Octava caída. Villafranca de Xiga, Portugal, julio de 2023. Un mes después de Badajoz, todavía con las secuelas en el cuerpo, Morante está capeando cuando el toro le voltea con violencia. La plaza portuguesa, que tiene una relación propia y profunda con la tauromaquia, reacciona con una mezcla de miedo y veneración. Morante se levanta, continúa, es la síntesis de todo lo que él es. Un hombre que no sabe parar porque para él parar no es una opción, es una forma de morir que no acepta. Novena caída. Huesca, 10 de agosto de 2013. Esta es, técnicamente, su caída más grave. Es también la que mejor explica por qué la plaza explota de miedo cuando Morante toca el suelo. Porque ese día, el miedo tenía razón. Morante está haciendo una faena de mucho fondo al toro llamado Oloroso, de 453 kilos, huido pero con clase. La plaza está viviendo la tarde, y entonces el toro le coge y lo mantiene prendido en el pitón durante segundos que parecen eternos. El apoderado Antonio Barrera diría después, llegamos a pensar en lo peor. La cornada tiene 3 trayectorias en el muslo izquierdo, una ascendente de 30 centímetros que diseca el fémur, otra ascendente hasta la región inguinal de 15 centímetros y una tercera de 20 centímetros hacia afuera hasta la línea del fémur.
Total, más de 60 centímetros de trayectorias. Morante es operado en la enfermería de la plaza durante casi 3 horas, bajo anestesia local inhalatoria con reconstrucción muscular y dérmica. De madrugada es trasladado a la UCI del Hospital San Jorge de Huesca. Al día siguiente, al Hospital Quirón de Zaragoza para ser operado por el doctor Val Carreres, el médico al que los toreros llaman el ángel de la guarda. La plaza de Huesca, que Llena presenciaba un mano a mano con Enrique Ponce, guardó silencio durante horas. Ponce, con una grandeza que le honra, terminó la corrida solo, cortó 4 orejas y pidió al público que la última fuera para Morante. La cuadrilla del cigarrero paseó la oreja con el matador en la cama de operaciones. 10ª caída. Las Ventas, Madrid, 12 de octubre de 2025. Esta no es una caída de cornada, es un volteo, pero es la más importante de todas porque es la última. Morante está lidiando su segundo toro de la tarde, acaba de cortarle 2 orejas y sufre un volteo aparatoso. Se levanta, coge las orejas, las pasea por el ruedo, y entonces, en el centro exacto de Las Ventas, se corta la coleta, en silencio, sin anunciarlo, sin aviso. El toro que lo volteó fue el último de su carrera. La plaza no explotó de miedo en esta 10ª caída, explotó de algo diferente, de emoción pura, de conciencia colectiva de estar viviendo el fin de una era. Morante salió por la puerta grande como había prometido a los toros durante toda su vida. Lo que ocurre dentro de una plaza cuando Morante cae no tiene equivalente en ningún otro deporte o espectáculo. En un estadio de fútbol, cuando un jugador cae, hay gritos de protesta o alegría según el contexto. En una plaza, cuando el torero toca el suelo, ocurre algo mucho más primitivo. 15.000 personas respiran al mismo tiempo. El miedo es colectivo, físico, visceral, y cuando el torero se levanta, la liberación es igualmente colectiva. Quienes nunca han asistido a una corrida de toros en directo muchas veces preguntan dónde está el arte. Está exactamente aquí, no en los pases perfectos, en el momento anterior a los pases perfectos, cuando hay un hombre solo frente a un animal que puede matarle y él elige ser bello en lugar de simplemente sobrevivir. En el caso de Morante, esta ecuación es aún más radical, porque él es, por definición, el torero que torea más despacio, más cerca, más entregado. Su estilo exige que el toro pase junto al cuerpo de una forma que a otros la adrenalina no permitiría. La lentitud de Morante es simultáneamente su mayor cualidad artística y su mayor factor de riesgo. Cuando su apoderado decía: estas cosas ocurren cuando se torea tan de verdad, tan puro y tan entregado, estaba describiendo algo que los aficionados saben desde hace décadas. Morante cae porque va al sitio donde los demás no llegan. Hay una frase que circula en los medios taurinos y que define mejor que cualquier análisis lo que es Morante de la Puebla. Es más artista que Belmonte y más valiente que Espartero. Belmonte fue el revolucionario que inventó el toreo moderno, el que aproximó al hombre al toro hasta distancias que parecían suicidas. Espartero fue el torero del siglo XIX que murió en el ruedo y que quedó como símbolo del valor absoluto. Juntar los dos nombres en un solo torero es hacer una afirmación enorme, pero quienes vieron a Morante torear en la Maestranza en 2023, o en Las Ventas en 2025, o las tardes en que cayó y se levantó para continuar, entienden exactamente lo que la frase quiere decir. En octubre de 2025, cuando Morante se cortó la coleta en el centro de Las Ventas, cerró una carrera de casi 20 años marcada por retiradas y regresos, por crisis de salud mental que él mismo hacía públicas con una valentía poco común, por cornadas que debieron matarle y no lo hicieron, por faenas que los críticos llaman las más bellas del siglo XXI.
Había abierto la puerta grande de las ventas en junio y octubre de ese mismo año, algo que nunca antes había conseguido. Había cortado el primer rabo en la maestranza desde 1971, había recibido el Premio Nacional de Tauromaquia en 2021 y había caído 10 veces, y 10 veces se había levantado, y 10 veces la plaza había explotado de miedo y de alivio y de admiración que no encuentra palabras. Si has llegado hasta aquí, gracias. Esto no es contenido para todo el mundo. Es para quien quiere entender de verdad qué ocurre dentro de una plaza de toros, lo que hace de alguien una figura de culto y por qué hay momentos en la vida de un artista que definen todo lo que él es mejor que cualquier triunfo. Comparte este video con alguien que ame la tauromaquia o con alguien que nunca haya entendido qué es una corrida de toros, porque a veces es más fácil explicar la belleza de este arte a través de las caídas que a través de los triunfos. Y suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Hay mucha más historia por contar. Y para terminar, una pregunta que quiero que te lleves contigo. De todas las 10 veces que Morante tocó el suelo y se levantó, ¿cuál crees que le costó más? ¿La que más dolió físicamente, en Huesca, con 60 centímetros de cornada? ¿La que más costó emocionalmente, en la Maestranza en 2000, con la Puerta del Príncipe entreabierta y la gloria a un paso? ¿O la última, en las ventas, cuando se levantó por 10ª vez y supo que era hora de quedarse en el suelo de otra manera, definitivamente, pero de pie? Deja tu respuesta en los comentarios. Lo leo todo.